Había una vez un pueblecito escondido entre las montañas. Era un pueblo con unas casas marrones muy bonitas, con una plaza redonda muy bonita y con una enorme fuente en el centro también muy bonita. ¡Ay! La verdad es que era el pueblo más bonito del mundo y sin embargo en él los vecinos no vivían felices. ¡Ay! Pero es que no me extraña. Para empezar, todos eran demasiado serios. No se reían nunca. Estaban convencidos de que no se sabían reír. No se saludaban por la calle, ni se sentaban juntos en la plaza para charlar. No se ayudaban entre ellos cuando alguno lo necesitaba. Ni siquiera los niños jugaban juntos. Fijaos qué gente tan rara. Pero lo peor es que muchos de ellos no paraban de decir mentiras, como el señor alcalde, mientras que otros se pasaban el día entero cotilleando y hablando mal de todo el mundo, como el panadero. ¡Ay! Pero es que además eran muy antipáticos, especialmente la doctora, que tenía cara de palo y andaba siempre más estirada que una escoba. Y eso por no hablar de los gruñones y cascarrabias, como la maestra, que siempre estaba regañando a gritos a los niños por cualquier cosa. Bueno, a los niños y a los papás. Así que imaginad, qué pueblo tan horrible. No me extraña que allí la gente no fuese feliz. Pero un buen día sucedió algo bastante inesperado. Aquel día llegó al pueblo una nueva vecina. Pero aquella no era una vecina cualquiera. Desde luego que no. Aquella vecina era ni más ni menos que una bruja. Sí, pero eso sí, una bruja buena, muy buena. Se llamaba la abuela Manuela. La verdad es que la abuela Manuela no llegó a aquel pueblo por casualidad, sino que había habido dos hermanos, Daniel y Daniela, que la habían llamado. Estos dos hermanos, junto con sus padres, eran de las poquísimas buenas personas que vivían en el pueblo y que sí que eran felices. Pero estaban hartos los pobres de tener unos vecinos tan desagradables. Así que una mañana, leyendo un libro de magia, encontraron un conjuro para llamar a la abuela Manuela, porque según se decía en esas páginas, era capaz de solucionar todos los problemas. Después de leer el conjuro 7 veces seguidas, ¿qué creéis que ocurrió? Pues que la abuela Manuela allí que se presentó. Daniel y Daniela entonces fueron a buscarla a la parada del autobús, porque aunque las brujas viajan en escoba, como todos sabéis, nadie en el pueblo podía enterarse de que la abuela Manuela era bruja. Por eso ese día cogió el autobús. Y como os digo, Daniel y Daniela fueron a buscarla a la parada para ayudarla con las maletas. Pero es que resulta que la abuela Manuela no traía ni una sola maleta. ¿Sabéis qué era lo único que traía? Una cazuela pequeñita. Cuando los vecinos del pueblo vieron bajar del autobús a la abuela Manuela, acudieron inmediatamente a la plaza y comenzaron a mirarla así, de arriba abajo y de abajo arriba. Y no creáis que la saludaron, ni que le dieron los buenos días, de eso nada, que por algo os he dicho yo que eran todos unos antipáticos. Lo único que hicieron, de una manera muy maleducada por cierto, y que vosotros no debéis hacer nunca, fue preguntarle, y preguntarle, y preguntarle. ¡Ay! ¿Y usted quién es? Yo, la abuela Manuela. ¿Y de dónde viene? De mi pueblo, que está muy lejos. ¿Y a qué se dedica? Y como la abuela Manuela no podía decir que era bruja y lo único que llevaba en la mano era una cazuela, pues ¿qué iba a decir? Soy cocinera. ¿Y a qué viene a nuestro pueblo? Y guiñándoles un ojo a Daniel y a Daniela,
La abuela Manuela respondió con la mejor de sus sonrisas: vengo a abrir un restaurante. Y durante varios días seguidos, Daniel y Daniela ayudaron muchísimo a la abuela Manuela a preparar su restaurante, porque tenían muchísimas ganas de saber qué era lo que iba a hacer para cambiar a todos los vecinos del pueblo. ¿Vosotros os imagináis qué podía ser? ¿De qué manera pretendía conseguir que los vecinos dejaran de ser mentirosos y cascarrabias y gruñones si no traía libros de conjuros ni varitas mágicas? Si lo único que traía era una cazuela pequeñita. A no ser que esa cazuela fuese mágica. ¿Qué se puede hacer con una cazuela? Eso es, cocinar. Pues la abuela Manuela les explicó a Daniel y a Daniela que su cazuela era mágica, muy mágica, increíblemente mágica, y que en ella no solo podía cocinar comida sana y que estuviera deliciosa, sino que además podía transformar a las personas y hacerla muchísimo mejores. ¿De verdad que puedes hacer eso?, le preguntaron Daniel y Daniela con los ojos como platos. Os doy mi palabra de honor. A partir de ahora, todos los vecinos de este pueblo comerán de esta cazuela y se convertirán en unas personas maravillosas y estupendas. Pero ¿no es una cazuela demasiado pequeña?, preguntó Daniela un poco preocupada. Oh, no, no te preocupes, eso es porque está dormida. Cada vez que salimos de viaje y no está cocinando, ¡ay!, se queda dormida. Es una cazuela muy dormilona. Y para comprobar que aquella cazuela mágica seguía funcionando perfectamente después de tan largo viaje, la abuela Manuela no tuvo más remedio que despertarla. Así que la cogió en brazos como si fuera un bebé y empezó a frotarla así con mimo, a frotarla, como se frotaba la lámpara maravillosa de Aladino, ¿os acordáis? Y según la fue frotando, aquella cazuela se fue haciendo cada vez más grande, y fijaos si era mágica, que de repente le salieron 2 asitas con forma de pez y le crecieron 3 pequeñas patas de elefante. Sí, como lo oís. Y dando saltitos llena de alegría se fue caminando ella solita hasta el fuego y allí que se colocó para irse calentando. ¡Hala! Pues sí que era mágica, dijeron Daniel y Daniela, quedándose con la boca abierta. Igualito que os acabáis de quedar vosotros. ¡Ay! Ya os he dicho yo que Daniel y Daniela eran de las pocas personas felices en aquel pueblo, pero aún así, siempre hay cosas de nosotros que podemos mejorar, ¿verdad? Así que la abuela Manuela les preguntó qué les gustaría cambiar de ellos mismos. Pues no sé. ¿Vosotros sois envidiosos? No. ¿Y cascarrabias? Tampoco. ¡Ay, ya sé, abuela Manuela!, dijo entonces Daniela. Daniel y yo somos bastante miedosos, porque nos da miedo quedarnos por la noche con la luz apagada, nos dan miedo los ruidos que hay por la noche cuando nos vamos a dormir, y nos dan miedo algunos animales, como los cangrejos o los ratones. ¿Tú nos podrías quitar el miedo? ¿Quitaros el miedo? Pues por supuesto que sí. Y como la abuela Manuela era bruja, y las brujas lo saben todo, o casi todo, también sabía que lo mejor para quitar el miedo es comer. ¿Habéis probado alguna vez el brócoli, chicos?, les preguntó la abuela Manuela. Sí, dijo Daniel. ¡Qué asco! Pues lo mejor para quitar el miedo es comer mucho brócoli, pero eso sí, yo os voy a preparar un brócoli para chuparos los dedos. Ya veréis. Y aunque Daniel y Daniela no estaban muy convencidos, la abuela Manuela se puso a preparar el brócoli en aquella cazuela mágica. Y al cabo de un rato, apareció con un plato espectacular.
un pastel de brócoli con queso y piñones tan impresionante que por lo menos había que probarlo. ¿Y cómo creéis que estaba aquello? Mm, 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 mm. Aquello estaba delicioso, para chuparse los dedos de verdad. Daniel y Daniela nunca jamás habían probado nada tan exquisito. ¡Ay! Pero lo mejor vino después, cuando se terminaron de comer el brócoli. Sí, sí, porque la abuela Manuela, como era bruja, por si no os acordáis, convirtió a 2 moscardones que andaban zumbando por la cocina en 2 cangrejos de verdad. Y a 2 pajaritos que acababan de posarse en la ventana en 2 auténticos ratones. Y por primera vez en su vida, Daniel y Daniela no solo no tuvieron miedo ni de los cangrejos ni de los ratones, sino que se pusieron a jugar con ellos por toda la cocina. ¡Madre mía! Pues entonces era verdad, la abuela Manuela tenía razón. El brócoli quitaba el miedo de verdad. Y ahora que su cazuela mágica se había despertado y habían comprobado que funcionaba perfectamente, ya solo quedaba transformar a todos los vecinos del pueblo. ¡Uf! Vamos a ver. Comenzó la abuela Manuela después de convertir otra vez a los ratones en pajaritos y de coger a los cangrejos y dárselos de comer disimuladamente a la cazuela. Vamos a ver, chicos, ya me he dado cuenta de que por estos alrededores la gente no es precisamente simpática. Pero, ¿quién es el más antipático de todos? Oh, la doctora. Muy bien, pues vamos a prepararle a la doctora algo que a vosotros seguro que os encanta. ¿Sabéis qué es lo que hay que comer para no ser nunca, nunca, jamás antipático? Croquetas. Pero tienen que ser de espinacas, puntualizó la abuela Manuela. Y aquella cazuela mágica empezó a cocinar croquetas y croquetas y croquetas de espinacas. La abuela Manuela cocinó un montón de croquetas de espinacas y cuando las croquetas ya estuvieron listas, aquella cazuela mágica, ella solita, se retiró del fuego y se encaramó ella sola a la mesa de la cocina. Ahora, chicos, tenéis que hacerme un favor. Tenéis que llevar estas croquetas de espinacas a la doctora y le decís de mi parte que yo se las he regalado. ¿Y qué creéis que dijo la doctora cuando recibió las croquetas de espinacas? Pues la verdad es que no dijo nada, ni siquiera dio las gracias, ni le sonrió, nada de nada. ¡Ay! Que por algo era la más antipática del pueblo. Dejadlas por ahí, que ahora estoy muy ocupada. La verdad es que la doctora ni siquiera pensaba comerse las croquetas, sino tirarlas a la basura. Pero es que aquellas croquetas de espinacas olían tan bien. ¡Ay! Que a la doctora le empezó a entrar hambre. Cada vez más hambre, cada vez más hambre, hasta que ya no pudo aguantarse más y cogió una. Y una vez que las probó, ¡ay! Ya no pudo parar, porque es que aquellas croquetas, ¡ay! Aquellas croquetas de espinacas estaban de muerte. ¡Ah! Y después de comerse todas aquellas croquetas de espinacas, ¿sabéis lo que ocurrió? Que la doctora salió corriendo de la consulta y no dejó de correr hasta llegar al restaurante de la abuela Manuela. La abrazó con todas sus fuerzas y con una preciosa sonrisa que nadie le había visto hasta ese momento, le dijo: «Gracias, abuela Manuela, muchísimas gracias. Nunca había comido unas croquetas tan deliciosas. Pídame lo que quiera, que lo haré». Y entonces la abuela Manuela se puso a pensar y después de un momento le respondió: «A partir de ahora deberás recetar a todos tus pacientes que vengan a comer mis croquetas de espinacas por lo menos 2 veces a la semana. Invita a la casa». Y de esta manera, la abuela Manuela se aseguraba que todos los vecinos del pueblo pasaran por su restaurante
y dejaran de ser antipáticos. ¡Ay, que por algo se empieza! Pero es que los vecinos de ese pueblo no solo eran antipáticos, ¿verdad? Por ejemplo, el alcalde, ¿os acordáis de qué era lo que le pasaba al alcalde? Eso es, muy buena memoria, que era muy mentiroso. Así que esa noche, la abuela Manuela le invitó a cenar a su restaurante y le preparó un sabrosísimo puré de zanahorias con yogur de cabra. Seguro que habéis oído hablar de Pinocho, que decía muchas mentiras y la nariz le crecía y le crecía y le crecía hasta que se le ponía larga como una zanahoria, ¿verdad? Pues por eso el puré de zanahorias es tan bueno para dejar de decir mentiras. Y si es con yogur de cabra, mejor que mejor, porque así el efecto se consigue antes y el puré está muchísimo más rico. Fijaos si le hizo efecto al alcalde enseguida aquella noche, que cuando llegó a su casa tardísimo, como todas las demás noches, su mujer muy enfadada le preguntó: ¿se puede saber de dónde vienes tan tarde? Y como al señor alcalde ya no le salía eso de decir mentiras, pues no pudo decir que venía de trabajar, como decía todas las noches, sino que por primera vez en su vida dijo la verdad. Pues verás, mujer, después de salir del ayuntamiento me fui a cenar al restaurante de la abuela Manuela, porque ella me había invitado. Pero después de salir del restaurante me fui a la taberna con unos amigos y allí he estado con ellos bebiendo vino y jugando al bingo. Pero esta es la última noche que lo hago, te lo prometo. A partir de hoy vendré todas las noches tempranico a casa. Y su mujer se sorprendió tanto, tantísimo, de que dijese la verdad, que ni siquiera le regañó como hacía todas las demás noches. Pero lo más increíble de todo es que a partir de esa noche, el señor alcalde no volvió a decir ni una sola mentira. Os lo prometo. Y además cumplió su palabra de llegar temprano a casa todas las noches y de no volver a la taberna. Bueno, excepto los domingos. Y de no jugar al bingo. Aquello era increíble. Aquello era increíble. La abuela Manuela estaba consiguiendo cambiar a todo el pueblo de verdad. Ay, entonces Daniel y Daniela le pidieron, por favor, que le preparase algo a su maestra, que tenían ya dolor de cabeza de tener que aguantarla siempre regañando y regañando y regañando por cualquier cosa. Así que la abuela Manuela preparó uno de sus mejores platos, uno que nunca falla con las personas gruñonas y cascarrabias: sus famosas alcachofas rellenas de queso con nueces. ¡Oh! Maravillosas, absolutamente maravillosas. Fijaos si le gustaron a la maestra, que ella, que siempre comía muy poquito porque tenía muy poca hambre. Aquel día le pidió a la abuela Manuela que le trajese 2 platos más. Sí, como lo oís. Y se los comió enteritos. Estuvo tan contenta aquella tarde que dejó que los niños cantasen tranquilamente en clase mientras terminaban sus dibujos. Eso sí, bajito, para no molestar a los demás. Y no les regañó ni una sola vez. ¿Os lo podéis creer? Daniel y Daniela estaban tan entusiasmados que no dejaron de cantar en toda la tarde mientras hacían sus dibujos. Eso sí, bajito, para no molestar a los demás. Aquel plan de la abuela Manuela estaba saliendo a la perfección. Y como ella era bruja, por si no os acordáis, y las brujas son todas muy listas, en apenas unos días se había dado cuenta de que el panadero era muy pero que muy cotillo y muy pero que muy chismoso, y de que se pasaba todo el día criticando y hablando mal de los demás. El panadero se había enterado de que la abuela Manuela le había preparado croquetas de espinacas a la doctora. Se había enterado de que había invitado a cenar al señor alcalde un sabrosísimo puré de zanahorias con yogur de leche de cabra. Y hasta sabía
que la maestra había repetido 2 veces con las famosas alcachofas rellenas de queso con nueces. Y claro, él no hacía sino criticar a la abuela Manuela porque a él no le había invitado todavía nada. ¡Ay! Así que a la mañana siguiente, cuando la abuela Manuela fue a comprar el pan, le dijo al panadero que le invitaba a mediodía en su restaurante para ofrecerle un plato muy especial. ¿Y qué comida creéis que le preparó? Que está buenísima. ¿Y qué es la mejor de todas contra el cotilleo? Albóndigas de bacalao con salsa de tomate. ¿Sabéis cuántas albóndigas de bacalao con salsa de tomate se tomó aquel día el panadero? ¿3? ¿4? ¿5? 25. 25 albóndigas de bacalao con salsa de tomate. Sí, señor. Y porque la abuela Manuela le quitó el plato, porque le dijo que si seguía comiendo albóndigas se le iba a hinchar tanto la barriga que iba a salir del restaurante volando, como si fuera un globo. Pero es que después de tomarse aquellas albóndigas mágicas, sucedió algo increíble. No es que el panadero dejara de hablar de los demás, cosa por completo impensable, sino algo que todavía sorprendió más a los vecinos. El panadero se puso a hablar bien de todo el mundo, lo nunca visto, de lo bien que cocinaba la abuela Manuela, de lo bien que enseñaba la maestra a todos los niños, de lo simpática que era la doctora, de lo serio y formal y sincero que se había vuelto el señor alcalde. Y así fue como poco a poco y plato a plato, todos los vecinos del pueblo fueron pasando por el restaurante de la abuela Manuela y dejaron de ser mentirosos y antipáticos y cotillas y gruñones, entre otras muchas cosas. Pero todavía faltaba un pequeño problema por resolver. Todavía seguían siendo todos muy serios. Una mañana, cuando todos los vecinos del pueblo se levantaron bien temprano y salieron a la calle, se encontraron con un regalo sorpresa. En todas las puertas de las casas, la abuela Manuela había dejado como regalo de despedida una bolsa de caramelos. Pero aquellos caramelos no eran como los demás. Aquellos eran caramelos mágicos de cosquillas de naranja, de cosquillas de fresa, de cosquillas de limón. ¿Y os imagináis lo que ocurrió cuando los vecinos se tomaron aquellos caramelos? Pues claro, que empezaron a tener cosquillas por todos lados y no hacían sino rascarse y rascarse y reírse y reírse. Y entonces cayeron en la cuenta. ¡Anda! Pero si sí que nos sabíamos reír, si es que se nos había olvidado. Y en ese momento se sintieron tan felices que le pidieron por favor a la abuela Manuela que no se marchase y que se quedase a vivir para siempre con ellos en el pueblo. Y la verdad es que aquel pueblo era tan bonito que la abuela Manuela no tuvo más remedio que decir que sí. Y desde ese día se convirtió en una vecina más. Y a nadie le importó que fuese bruja, sino todo lo contrario. Y así fue, como aquel pequeño pueblecito escondido entre las montañas, en apenas unos meses, se convirtió en el pueblo más famoso del mundo. Y no solo por lo bonito que era, sino por lo felices y maravillosos que se habían vuelto todos sus vecinos. Y sobre todo, por los platos tan sanos y deliciosos que preparaba la abuela Manuela a fuego lento en su mágica cazuela. Y colorín colorado, este cuento de rechupete se nos ha terminado.
Madre mía, qué hambre me ha entrado. ¿A vosotros no? Espero que os haya gustado muchísimo este cuento y espero que a partir de ahora vosotros también os preocupéis por reíros mucho y por comer bien sano. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Tomad croquetas de espinacas para no ser antipáticos. Puré de zanahorias con yogur de leche de cabra para no decir ni una sola mentira. Alcachofas rellenas de queso con nueces para no ser ni gruñones ni cascarrabias. Y albóndigas de bacalao con salsa de tomate para no ser cotillos y chismosos, que es una cosa muy fea. Brr. Pero sobre todo, lo más importante, no os dejéis asustar por nada ni por nadie. Acordaos, comed mucho brócoli, que es lo mejor para no tener miedo nunca. Adiós chicos, muchas gracias por venir a escucharme y hasta el próximo cuento.